Buenas, en este video vamos a resolver el ejercicio número 3 de la tutoría 4 sobre integración compleja. En este nos piden encontrar el valor de las dos integrales que tenemos en pantalla para las trayectorias de integración que encontramos en los dos videos anteriores, propiamente la 1D y la 2A. Entonces, para este ejercicio vamos a hacer un repaso de el cálculo de integrales de contorno para los casos en donde tenemos la parte real y la parte imaginaria separadas y una función que aparenta ser analítica. En este caso, tenemos que si nosotros utilizamos un f de z igual a una función u, que va a ser la parte real, más jv, porque va a ser la parte imaginaria, con z igual a x más jy, entonces la integral se puede expresar como la integral sobre el contorno c de f de z por dz va a ser igual a la integral de contorno de u por dx menos v por dy más j por la integral de contorno de v por dx más u por dy. Entonces, esto va a ser lo que vamos a utilizar para calcular esta primera integral para la trayectoria 1D. Aquí cabe destacar también que nosotros podemos separar esta integral si nosotros le llamamos y, ¿verdad? Nosotros podemos decir entonces que y va a estar formada por una suma de contornos, que esto va a ser necesario acá porque acá tenemos dos segmentos separados. Ahora, en el caso en el que tengamos una expresión paramétrica del contorno, la vamos a poder calcular de la misma forma en que se calculan las integrales de línea en variable real. Entonces la vamos a poder calcular como la integral que va desde ta hasta tb de una f de z de t por la derivada de esa z de t con respecto a t por el diferencial de t. Y eso es lo que vamos a utilizar para esta primera integral. Entonces, por el momento nos vamos a centrar en esta primera integral a la que le vamos a llamar a. ¿Okay? Entonces, bueno, como un repaso, aquí están las dos trayectorias que se van a utilizar. A la trayectoria 1D se le va a llamar contorno D y esta es su ecuación no paramétrica. Y aquí tenemos su representación gráfica. Y por acá está la trayectoria 2A, que la vamos a llamar C sub A. Y aquí está su representación gráfica y su ecuación paramétrica. Entonces, empezando para la integral A. Entonces, primero vamos a ver la trayectoria 1.d o lo que le llamamos también el contorno D. Entonces, nosotros tenemos que la integral sobre el contorno D de x cuadrado más j2xy más y cuadrado, todo eso con respecto al diferencial de z, va a ser igual a la integral de contorno sobre D de la parte real por dx menos la parte imaginaria por dy más j por la integral sobre el contorno D de la parte imaginaria de x, perdón, menos la parte real de y. Y todo esto lo vamos a llamar también y. ¿Por qué utilizamos esta forma? Porque nosotros no podemos simplificar esta ecuación a una forma de z que sea analítica. Entonces tenemos que hacer el análisis de la integral partiéndola de esta manera. Ahora, podemos ver también que C sub D, que fue lo que mencioné anteriormente, está formado por los dos segmentos.
De forma que podemos decir que 1 es el que va del punto 1 menos j al punto 2 menos j. Y el segmento 2 sería el que va del punto 2 menos j al punto 2 más 2j. De forma que la integral entonces va a estar formada por dos integrales más pequeñas, una sobre el contorno 1 y una sobre el contorno 2. Entonces vamos a calcular primero la integral sobre el contorno 1. Esta la podemos ver acá, aquí arriba, que es constante en y o constante en la parte imaginaria. Y en x podemos decir que tiene una variación de 1 entre 2. Entonces, y 1 va a ser igual a la integral que va desde 1 hasta 2 de x cuadrado más y cuadrado de x. La parte del de y se cancela porque tenemos una constante en y, entonces no hay ningún diferencial. Más j por la integral que va desde 1 hasta 2 de 2xy por dx. Acá podemos sustituir el valor del y porque nosotros conocemos que y es igual a menos 1. Lo podemos sustituir desde acá y podemos decir que nos quedaría de la siguiente manera. Esas integrales son bastante fáciles. Las podemos encontrar tal que x a la 3 entre 3 más x, todo eso evaluado desde 1 hasta 2, más j por 2x cuadrado entre 2. Todo eso desde 1 hasta 2. Si hacemos la evaluación, eso nos quedaría como 14 tercios menos 4 tercios más j por menos 4 más 1. O sea, hace que eso se nos va a simplificar a 10 tercios menos 3j. Y este sería el valor de la integral 1. Ahora para I2 tenemos que va a ser el caso contrario, es constante en x y y va a cumplir que varía la parte imaginaria desde menos 1 hasta 2. Entonces hacemos el mismo cálculo de las integrales. Sería la integral que va desde menos 1 hasta 2 de menos la parte imaginaria por dy. Recordemos que aquí como es constante en x, el diferencial en x se pierde. Más j por menos 1 hasta 2, por la integral de menos 1 hasta 2 de la parte real por dy. Y acá sabemos que x es igual a 2 porque la parte real queda constante. Entonces podemos hacer las sustituciones de una vez. De menos 1 hasta 2, de menos 2 por 2 serían 4. Y de y más j por la integral de 4 más y cuadrado de y. Esto va desde menos 1 hasta 2. Las integrales las evaluamos. Nos queda menos 2y cuadrado. Evaluado desde menos 1 hasta 2. Más j por 4y más y a la 3 entre 3.
desde menos 1 hasta 2. Si eso lo evaluamos, nos queda menos 8 más 2 más j por 32 tercios más 13 tercios. Eso nos queda como menos 6 más j 15. Y como sabíamos que i es igual a i1 más i2, entonces sumamos sus resultados. 10 tercios menos 3j menos 6 más 15j. Eso nos va a dar menos 8 tercios más j 12 más j por 12. Y ese sería el resultado de la integral 1 o la integral a evaluada en el contorno c sub d. Y entonces escribimos el resultado. Por lo tanto, la integral sobre c sub d de x cuadrado más j por 2xy más y cuadrado diferencial de z, eso va a ser igual a menos 8 tercios más j por 12. Ahora, nos falta ver la trayectoria 2a. Entonces, seguimos en la integral a, pero ahora vamos con la trayectoria 2.a, que le habíamos llamado c sub a. Entonces, en este caso, tenemos que la integral sobre c sub a de x cuadrado más j 2xy más y cuadrado por dz, eso lo vamos a aplicar en la forma paramétrica. Entonces el t sub a sería 0 y el t sub b sería 1 de una función con la imagen de z sub t por la derivada de z con respecto a t por dt. Y todo eso va a ser igual ahí. ¿Okay? Entonces, sabemos que z de t es igual a 1 menos j más 1 más 3j por t. Esto dado a que esa era la ecuación paramétrica que teníamos de los ejercicios de los videos anteriores. Entonces de aquí podemos sacar que la derivada de z con respecto a t va a ser igual a 1 más 3j. Y a su vez podemos sacar que x de t va a ser igual a 1 más t y y de t va a ser igual a menos 1 más 3t. Dado que esto sale del despeje de las partes reales e imaginarias de esta ecuación de acá. Entonces, sustituyendo todas estas cosas en la ecuación, podríamos decir que, por lo tanto, y va a ser igual a la integral que va desde 0 hasta 1 de 1 más t al cuadrado más j por 2 por 1 más 3t menos 1 más 3t por 1 más t más menos 1 más 3t al cuadrado. Todo eso multiplicado por la derivada. 1 más 3j por dt. Entonces, simplificando esa ecuación que tenemos en el interior de la integral, nos queda que 10t cuadrado menos 4t más 2 más j por 6t cuadrado más 4t menos 2, todo eso multiplicado por 1 más 3j,
de t. Esto sale de la simplificación de todo este paréntesis, de aplicar las fórmulas notables y separar en parte real y parte imaginaria. Entonces, esta integral la podemos partir en dos. Como esta es una constante, la podemos sacar de la integral también. Entonces nos queda 1 más 3j por la integral que va desde 0 hasta 1 de la parte real. Y más j por la integral que va desde 0 hasta 1 de la parte imaginaria. Aquí me falta el dt acá. Y esas integrales se pueden resolver fácilmente, de forma que quedan como 10 tercios de t al cubo menos 2 por t al cuadrado más 2t. Todo eso evaluado desde 0 hasta 1 más j por 2t al cubo más 2t al cuadrado menos 2t evaluado desde 0 hasta 1. Si hacemos esos cálculos nos queda como 1 más 3j por 10 tercios más j2, es decir, 10 tercios más j2 más j10 menos 6, y eso suma menos 8 tercios más 12j. Este resultado tiene sentido si recordamos que las integrales van a tener el mismo valor independientemente de la trayectoria que sigamos. Aquí el procedimiento de cálculo es más largo, dado que no podemos simplificar la ecuación dada a su forma explícita de z, pero si igualmente se aplica el resultado de que podemos ver que las dos trayectorias empiezan y terminan en el mismo punto. Por lo tanto, los cálculos de las integrales son iguales. Y podemos dar la respuesta de que la integral sobre el contorno c sub a de x cuadrado más j 2xy más y cuadrado con respecto al diferencial de z, eso va a ser igual a menos 8 tercios más 12j. Ahora seguimos con la integral b, que si subimos para verla, ahora sí tenemos la definición explícita de la función con respecto a z. Entonces, la teoría nos dice que si la integral indefinida de una función f de z es f mayúscula de z, entonces la integral la vamos a poder calcular de la misma forma que la calculamos en variable real, donde a y b son los puntos iniciales y finales de la curva c, respectivamente. ¿Cómo sé yo? Y es aquí donde está lo importante. ¿Cómo sé yo si esto se cumple? Bueno, eso siempre se cumple si f de z es analítica. Entonces, como lo dijimos ahora más temprano, tanto para la trayectoria 1.d y 2.a, o sea, c sub d y c sub a, tienen el mismo punto inicial y final.
es decir, el punto inicial o el valor A va a ser igual a 1 menos J y el valor de B es igual a 2 más 2J. Entonces, para poder aplicar la fórmula que mencioné anteriormente, tenemos que comprobar que f de z igual a z cuadrado es analítica. Y eso lo hacíamos con las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Ok? Entonces, sabemos que z cuadrado es igual a x más jy al cuadrado, o sea, hace x cuadrado menos y cuadrado más j por 2xy. De forma que esto es la parte real y esto es la parte imaginaria. Entonces las ecuaciones de Cauchy-Riemann, la primera nos dice que la derivada parcial de u con respecto a x tiene que ser igual a la derivada parcial de v con respecto a y. Entonces podemos ver que la derivada parcial de u con respecto a x de esto sería 2x. Y la derivada parcial de v con respecto a y sería 2x. Es decir, la igualdad se cumple. Ahora, para la otra ecuación nos dice que de u con respecto a y tiene que ser igual a menos de v con respecto a x. Entonces, la derivada de u con respecto a y sería menos 2y y la derivada de v con respecto a x sería 2y y con el menos se vuelve negativa y se cumple la igualdad. Entonces, como las dos ecuaciones se cumplen al mismo tiempo, podemos concluir que f de z es analítica. Entonces, como f de z es analítica, podemos calcular su antiderivada, que sería la integral de z cuadrado con respecto a z, o sea, hace z al cubo entre 3 más una constante de integración. Ya sabemos que al momento en el que se evalúa la integral, esta constante la tomamos como 0. Pero de manera general la antiderivada tiene esta forma. Por lo tanto, podemos concluir que la integral sobre el contorno de z al cuadrado con respecto a dz va a ser igual a la integral sobre el contorno a de z al cuadrado con respecto a dz, que va a ser igual a esta función z al cubo entre 3 evaluada en los valores límites que teníamos arriba, que era 1 menos j hasta 2 más 2j. Y si aplicamos esa evaluación, nos va a dar menos 14 tercios más j6. Y esta sería la respuesta del ejercicio para la integral b. Entonces, como conclusión, la primera cosa que hay que hacer cuando tenemos una integral de contorno de esta manera en un ejercicio es verificar si esa función está expresada de manera explícita para z, porque si lo está, vean que el cálculo es bastante más corto que hacerlo cuando está de forma implícita. Y eso sería por este ejercicio. Muchas gracias.